Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. La implementación de los acuerdos de paz tiene muchos aspectos importantes. Uno de ellos es la implementación normativa. Esa implementación normativa comprende reformas a la Constitución, expedición de leyes y decretos. Como es un tema muy vasto, vamos a analizar esta noche lo más importante de la implementación que tiene que ver con reformas constitucionales. Y para hacer ese análisis, mi invitado es un experto en el tema, un estudioso. Es Luis Bernardo Díaz, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Decano, buenas noches, bienvenido a mi programa. Muy buenas noches, doctor Ricaurte Lozada Valderrama, un honor estar en tu programa compartiendo con la importante opinión un aspecto esencial en este momento, que es esa implementación de tipo normativo, constitucional, de los acuerdos de paz. La Constitución actual tiene más de 45 reformas. Vamos a referirnos a algunos aspectos centrales de las que tienen que ver con la implementación a nivel constitucional de los acuerdos de paz. Un panorama muy sintético en ese sentido, hagámoslo, decano. ¿Cómo no, doctor Ricaurte? Hay que decir que fruto de los diferentes acuerdos, obviamente, los de La Habana, posteriormente la reconfiguración política que ocurre, fruto del triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre, los acuerdos denominados del Teatro Colón, surge dentro del marco del acto legislativo de 1 de 2012 que entra a regular todo ese aspecto de la Jurisdicción Especial de Paz, todo un aspecto, llamémoslo así, de incorporación de esos acuerdos dentro de la Constitución política en lo que se llama justicia transicional y el desarrollo del artículo 22 de la Constitución política, que habla de la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El acto legislativo 1 de 2012 que mencionaba el decano fue el que denominaron Marco Jurídico para la Paz, que fue expedido por el Congreso por iniciativa del gobierno cuando no había habido acuerdo con la guerrilla en ese sentido. Por eso ellos no lo acogieron y de ahí para adelante viene un proceso en el cual, primero, para poder implementar más rápidamente los acuerdos, para convertir un acuerdo político en una norma, porque no es como dicen los adversarios del proceso que el Estado y las FARC, o mejor el Ejecutivo y las FARC, reformaron la Constitución y la desconocieron, sino que el acuerdo político se lleva a norma jurídica. Entonces, en 2016 se expide el acto legislativo 1 de 2016, que esencialmente hace que las normas que deben expedirse, se haga ese proceso de manera rápida con el denominado fast track. Un poquito de ese acto legislativo, decano. Sí, es evidente que un proceso político de esta naturaleza, llamémoslo un proceso sui generis a nivel internacional, exigía una tramitación rápida dentro de las vías constitucionales y legales a fin de que el proceso de implementación y de verificación del cumplimiento de esos acuerdos, avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por potencias como los Estados Unidos y la Unión Europea, avalado por un premio Nobel de la Paz para el presidente de la República, tuviera en la práctica una respuesta de carácter célere, una respuesta de carácter constitucional también, porque algo que hay que destacar, contrario, como bien se dice, doctor Ricaurte, a los adversarios del proceso, es que este es un proceso constitucional.
Este es un proceso circunscrito a la denominada justicia transicional, que tiene que ver con unos criterios de excepcionalidad dentro de los marcos tradicionales de la aplicación de las normas constitucionales y legales. Para poder hacer viable el acuerdo, porque claro, ellos no iban a hacer un acuerdo, por ejemplo, para que los metieran a la cárcel. No, claro que no. Otro hubiera sido el asunto si el Estado los hubiera vencido. Como lo que hubo fue un acuerdo político, entonces había que hacer concesiones de parte y parte, algunas de las cuales no nos gustan, pero es que para que pueda haber un acuerdo tiene que estar justamente de acuerdo las partes que lo hacen. Acaba de decir, doctor Ricaurte, un tema esencial, un empate militar negativo. Ni la guerrilla se tomó el poder de la República, sí, ni el Estado derrotó a la guerrilla. Llevábamos más de 50 años, más de medio siglo en ese enfrentamiento. Si ustedes hacen el balance de cuántos muertos nos hemos ahorrado desde el cese bilateral del conflicto, más de 2.500 personas viven gracias a ese cese bilateral. Eso es lo que tienen que ver los adversarios de este proceso, que son vidas humanas. Con una vida que ya se salve es muy importante. Por esa razón, el Estado, por ejemplo, puso unos puntos, llamémoslos rojos. No vamos a modificar el tema del modelo económico, no vamos a modificar el sistema democrático liberal, pero los otros también dijeron, no nos vamos a la cárcel, no nos vamos a entregar las armas para irnos a pudrirnos en una prisión cuando nosotros también tenemos posibilidades de hacer política. Y los procesos en la historia demuestran, y en Colombia hemos tenido varios, con el M-19, con el PRT, con el Quintín Lame, con la Corriente Renovación Socialista, etcétera. La historia es muy larga y en ese sentido me parece que fue un acuerdo muy bien delineado después de cuántos años de análisis, de negociación, y por eso esa plasmación de esos acuerdos, fruto precisamente del entendimiento para no seguirnos matando los colombianos, pues queda allí cristalizado en algo que es muy importante, es el derecho síntesis de la paz, es el derecho prospectivo pensando en las futuras generaciones y en las actuales. Es esa generación nuestra, doctor Ricaurte, usted que vivió en el Caquetá y sabe cómo se sufrió ese conflicto allí. A veces en las ciudades la gente cree que ese conflicto es como alejado, como que queda en los campos distantes. Yo creo que hoy en día quienes hemos vivido de cerca ese conflicto, que lo hemos padecido y que tenemos una interpretación realmente de lo que es el derecho a la paz y la construcción de una convivencia armónica, fíjense cómo está Venezuela, entre los diferentes sectores, vemos con mucha importancia lo que es cristalizar el derecho a la paz que se ha hecho dentro de los marcos de la propia Constitución, como el artículo 189. Yo hablaba en Le Monde Diplomatique en un artículo que me publicaron en julio del año pasado sobre el blindaje de los acuerdos, y es que el acuerdo especial al cual se ha llegado es en desarrollo del artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Y el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que así como se podían regular las hostilidades, pues se podía poner fin al conflicto armado. ¿Qué mejor? En vez de seguir regulando hostilidades, que es aplicar desde luego lo que con el ELN está pasando y que aspiramos que también en Quito se llegue a un buen acuerdo con ese magnífico garante del Estado que es el doctor Juan Camilo Restrepo, pues se llegue y se avance en un acuerdo de paz. Muy bien, señor decano. Nos toca hacer una pausa, pero después de ella nos ocuparemos de la siguiente enmienda constitucional, la que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Volvemos a mesa de opinión. Me encuentro con el doctor Luis Bernardo Díaz. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A propósito, una universidad muy importante en el país. Cómo no, si está acreditada de alta calidad, doctor Ricaurte, como nuestro programa de Derecho también lo está. Qué bien. A ver, decano, el siguiente acto legislativo, o sea, la siguiente reforma constitucional para implementar jurídicamente los acuerdos, es el que crea la justicia transicional. ¿Por qué la justicia transicional? Porque no es lo mismo aplicar justicia en momentos corrientes, en etapas corrientes, a aquella justicia que es producto de un acuerdo de paz, es decir, aquella justicia que proviene tanto del Estado, pero también de los involucrados en el conflicto, porque como ya decíamos, no se iba a hacer un acuerdo para que ellos los metieran a la cárcel. La justicia transicional es restaurativa, es transicional. Un poco de ese aspecto, decano. ¿Cómo no? Los principios de Joanet que desde Naciones Unidas se han venido estableciendo sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, coloca en el centro del epicentro, o mejor, en el epicentro de la discusión de los acuerdos políticos a las víctimas. Las víctimas son la esencia. Se debe trabajar precisamente, como bien se ha dicho, doctor Ricaurte, por parte de la justicia restauradora para buscar una convivencia y un tejido social. Por eso se habla de una paz estable y duradera. No ganamos nada con realizar pañitos de agua tibia para que vuelvan a recrudecerse. Acordémonos de los crímenes que ocurrieron en los años 80 después de los acuerdos con Belisario Betancourt, donde un partido político como la Unión Patriótica prácticamente fue exterminado. Entonces la gente volvió al monte a armarse con las guerrillas. Se necesita que, y yo celebro mucho, que este proceso tenga una inclusión a las fuerzas militares. Los militares, cuando le preguntaron al general Javier Flores, ¿usted qué opina de Iván Márquez? Dijo, es un ciudadano colombiano que está en el proceso de justicia transicional. Muy interesante. Antiguamente el lenguaje era otro, ¿no? Por supuesto. Eso indica cómo estamos cambiando los lenguajes, estamos cambiando las actitudes. Que es una de las tantas condiciones para, con base en el acuerdo, construir la paz. Claro, claro, porque se necesita entendernos en la diferencia, en el disenso. Fíjense cómo ya discursos 68escos, como la tierra para el que la trabaja, las FARC no la planteó en el acuerdo. Ya saben que de nada sirve tener tierra si no hay distritos de riego, si no hay comercialización de los productos, vías. Fíjense cómo buena parte de lo de ciencia y tecnología, de los recursos, se van a orientar en vías terciarias, en sectores en donde pues ha habido un abandono del Estado. Por esa razón es muy importante este proceso, y vamos a contar con un comité de escogencia, o tenemos un comité de escogencia de las más altas calidades, como el magistrado Francisco Acuña de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Álvaro Gil Robles, el doctor Diego García Sayán y otras personalidades. Habían invitado al Papa Francisco para que hiciera parte, él declinó, pero de todas maneras su visita aquí a Colombia va a ser muy importante en septiembre, porque le va a dar un espaldarazo al proceso de paz. E igualmente hay que señalar cómo esta verdad, esta justicia, esta garantía de no repetición, lo que nos permite pensar es que realmente hay voluntad política de las partes para avanzar en ese proceso de reconciliación, y cuando quiera que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, pues evidentemente habrá un juzgamiento, habrá un tribunal de paz, habrá un comité de esclarecimiento de la verdad. Todo eso está perfectamente diseñado en estos instrumentos constitucionales y legales que no permitirán impunidad, que esa había sido otra de las, llamémoslas, banderas
de los adversarios del proceso. No va a haber impunidad porque evidentemente ya lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatua Bensouda, este proceso se enmarca dentro de los criterios del Estatuto de Roma y están con la lupa puesta para que se conserve lo que se llama esos estándares internacionales que la Corte Penal Internacional ha fijado para el juzgamiento de las personas. Muy bien, se llama sistema integral porque cobija la verdad, el resarcimiento a las víctimas, ¿Cómo no? la búsqueda de los desaparecidos, Sí. la no repetición, No repetición. y lo que es más importante, la jurisdicción especial para la paz. Sí. Un poco, sobre todo, de la jurisdicción especial para la paz, porque es una jurisdicción que, que prevalece sobre las demás y tenía que ser así para que no se vaya a investigar por parte de la justicia ordinaria lo que corresponde a la jurisdicción especial para la paz. Un poquito de Cano sobre eso. Ricaurte. Efectivamente, si nos fuéramos a la jurisdicción ordinaria, yo creo han hecho cálculos de más de 50 años más o menos para poder evacuar todos los procesos que se tendrían que llevar a cabo, no solamente frente a los miembros de las FARC, sino también frente a los civiles o los miembros de la Policía Nacional, del Ejército o en general de la Fuerza Pública, que eventualmente, por razones directas o indirectas con el conflicto armado, estuvieran incursos en tipificación de conductas criminales que pudiesen estar insertas dentro de esa categorización o ese juzgamiento. Por esa razón, estamos hablando de un acuerdo en donde indudablemente la jurisdicción va a ocuparse específicamente de entrar a hacer ese estudio. Es una jurisdicción especializada, es una jurisdicción no vengativa ni vengadora, ni mucho menos, como bien lo ha dicho doctor Ricaurte, hay sapos que de parte y parte toca tragarse, pero esos son los acuerdos de paz. El señor Gerry Adams en Irlanda del Norte está cogobernando con el grupo unionista del señor Paisley, ¿cierto? En esa guerra de tantos años de Irlanda del Norte, fue lo de Mandela, fue lo de El Salvador, Guatemala, donde también se perdió el plebiscito por la paz, acordémonos, ¿no? Sí, señor. El tema de Argentina, de Chile, etcétera. ¿Cómo? Esas experiencias internacionales de Timor Oriental, etcétera, nos sirven de alimento dentro de nuestras condiciones y particularidades de un proceso tan sanguinario y tan terrible como fue el proceso colombiano. Es una lástima que el tiempo sea tan limitado porque nos quedan todavía dos actos legislativos, el de la seguridad, de lo acordado, el de la estabilidad y el que tiene que ver con el partido, el reconocimiento del partido político o movimiento que establezca las FARC sin ningún requisito una vez que se termine la dejación completa de las armas. En la última parte tocaremos rápidamente lo esencial de esos dos actos legislativos. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión en su última parte. Decano Luis Bernardo Díaz. Ya dejé planteado que una de esas enmiendas es para darle seguridad y estabilidad a los acuerdos. Hablemos un pitín de esa para que en 2 minutos nos refiramos a la que tiene que ver con el partido político de la guerrilla. Se necesita una paz estable y duradera y precisamente la reforma constitucional habla de esa necesidad. No podríamos en ningún momento
permitirnos el lujo de volver trizas los acuerdos, como alguien lo dijo o lo insinuó. Es necesario que haya confianza. El blindaje del acuerdo político es tener esa confianza en los próximos gobiernos, durante los próximos 3 gobiernos por lo menos, para efectos de que las personas que estuvieron alzadas en armas puedan realizar unas opciones de vida dentro de la civilidad, dentro de la Constitución, dentro del Estado, respetuosas de la legalidad y sin armas. Y eso me lleva a pensar en la necesidad de validar un tema que es el tema político. Ellos lucharon, ellos eran delincuentes políticos, no delincuentes sociales o comunes. El delincuente político se diferencia del delincuente común en que busca la transformación política de la sociedad y por eso se levanta en armas. El doctor Jaime Pardo Leal acordemos, una de las víctimas del conflicto, escribió un famoso opúsculo y Luis Carlos Pérez también sobre la diferencia entre delincuente común y delincuente político. Por eso cuando se le da la amnistía, de jure por ejemplo, se les da el indulto, ellos se convierten en potenciales dirigentes políticos. Por eso se habla de las circunscripciones, se habla de la participación en el Congreso. Muy bien, y como usted bien lo dice, se trata de que dejaran de hacer política con armas para hacerla dentro del marco de las instituciones y de la democracia. Entonces, dejadas las armas, hay otro acto legislativo que dice que inmediatamente dejadas las armas, y van a terminar de dejarlas ahora a finales de este mes, y por eso un acto legislativo dice que a partir de la dejación de todas las armas se les reconoce de manera directa un partido o movimiento político para hacer ese tránsito a la política sin armas. Ya se nos acaba el tiempo, pero un poquito de eso. Muy importante porque esa es la esencia final de su lucha armada, tener participación política sin armas, y creo que en ese sentido se ha avanzado con ese acto legislativo para que, como bien lo decía, creo que era Darío Echandía, es mejor verlos echando lengua en el Congreso que echando bala en el monte. Claro, el maestro que era genial, el que dijo el poder para qué. ¿Para qué? Pero lo dijo en una coyuntura donde no valía la pena tener el poder. Claro, sí, señor. Se nos ha acabado el tiempo, decano. Gracias, es Luis Bernardo Díaz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muchas gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaurte, y aquí estaremos siempre atendiendo su gentil invitación. No se les olvide, hay que hacer mucha pedagogía para la paz. E invito no solamente a los partidarios del proceso, sino a todos, porque una de las urgencias de este país, entre las tantas, es que cambiemos la cultura violenta que tenemos por una cultura de paz y convivencia. No se les olvide que nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.